en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Que el Señor bendiga su palabra que hemos dado lectura. La verdad es que escuchar al apóstol Pablo, la palabra de Dios a través de él, es algo que llama poderosamente la atención, porque Pablo, antes llamado Saulo, no quería para nada con los cristianos. Era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de todo aquel que dijera que había un Cristo. Y cuando Dios le llama a este ministerio, porque este es el ministerio de Pablo a los gentiles, Dios lo llama a mostrar las bondades de Dios al pueblo gentil. Dios prepara al apóstol Pablo. Lo prepara tan bien que le muestra y le enseña que el Dios que él está persiguiendo es a quien él le va a mostrar lo que él ahora va a hacer de nuevo en la fe del Señor Jesús para la gente. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, preocupado de la iglesia, habla y dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. El apóstol Pablo entendió que la vida espiritual es un misterio, porque aquí dice conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El llamado que Dios hizo a Pablo, al apóstol Pablo después, porque primero se llamaba Saulo, lo prepara y lo enfrenta a ir en pro de quien él mismo estaba en contra. Dios se le apareció, ¿no es cierto?, le cambió y lo transformó en un perseguidor de la iglesia a un anunciador de buenas nuevas, de anunciar el evangelio. Y el apóstol Pablo muestra a la iglesia lo que es Dios. Hermanos, ¿saben? El apóstol llegó a decir que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, nosotros, como hijos del Señor, somos llamados a dos cosas: a ser sabios y tener entendimiento. Y siempre en la palabra de Dios se usan estos dos términos, la sabiduría y el conocimiento, y no son sinónimos. Nosotros, a través del conocimiento, aprendemos y conocemos quién es Dios, cómo es, qué es lo que Él quiere entregarnos a través de su palabra, y a través de la sabiduría nosotros poner en práctica en nuestra vida lo que Él está diciéndonos en su palabra. Porque aún estoy, dice en el versículo 6 de Colosenses capítulo 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que andamos en el Señor Jesús? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo fue nuestro llamado? ¿Cómo fue su llamado al Señor? ¿Recuerda? ¿Recordamos nosotros qué situación estábamos viviendo cuando el Señor apareció en nuestra vida y nos llamó?
¿Qué actitud nosotros tomamos? De la manera, dice, que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora andad en Él. ¿De qué manera recibimos al Señor Jesús? Mediante la fe. Nosotros reconocemos nuestra situación, lejos del Señor, le necesitábamos, y lo que hicimos, acudimos a Él para que Él satisfaciera nuestras necesidades, especialmente la espiritual, y a través de su amor, de su guía, de su dirección, nosotros poder vivir una vida abundante en el Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo debemos andar? Arraigados y sobreedificados en Él. Eso, arraigados y sobreedificados. Es decir, la raíz de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida espiritual es el Señor Jesucristo. Y sobre ese fundamento nosotros tenemos que estar tan muy bien tomados que nuestra vida va a ir siendo sobreedificada en el Señor Jesús. El apóstol Pablo en otro libro dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra vida está fundada en el Señor Jesús. Su vida está fundada en el Señor Jesús. Mi vida está fundada en el Señor Jesús. Y si sobre este fundamento nosotros empezamos a sobreedificar, vamos a tener seguro que nuestra vida va a ir bien. El Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que sobreedificar en Él. Y Él en esta sobreedificación, el crecimiento, porque la sobreedificación significa crecimiento espiritual. Cómo nosotros como hijos del Señor empezamos a crecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para Él? ¿Qué es lo que como hijos del Señor tenemos que dar a demostrar? Hermanos, nosotros tenemos una misión muy grande, y esa es somos carta abierta para todos, que a través de nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, en todo, tiene que hablar y dar reflejo de un verdadero hijo de Dios. Y la única forma es arraigados y sobreedificados en Él. Una de las formas de arraigarse en Él es tomando la palabra de Dios como base para nosotros. Tenemos que leer la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, el secreto para nuestra vida espiritual, que sea con fruto, está ahí. Está en la palabra del Señor, a donde dice el versículo después que acabamos de leer, nosotros como hijos del Señor, tomado de la palabra de vida, tomado de la palabra del Señor, tomado de Él, su vida y mi vida va a dar el fruto que Él quiere. Porque Él dice, ¿va a abundar en qué? En acciones de gracia. De gracia hemos recibido nosotros la salvación. Delante de la escuela dominical veíamos de que la salvación es gratis. Dios no cobra por ser hijo de Él, pero a Él le costó la muerte del Señor Jesús, clavado en esa cruz. Él derramó su sangre por nosotros. Y ese sacrificio que Él hizo, a nosotros se nos traspasa para que a través de nuestra vida tomada en Él, arraigada en Él, dé frutos de buenas acciones, abundantes acciones de gracia. La Biblia dice de que su vida, mi vida, debe estar arraigada y cimentada en el Señor. Nosotros tenemos que tomarnos, la palabra de la Biblia encontramos hartas expresiones donde dice que tenemos que asirnos de la palabra, tomar eso, porque la Biblia dice que sin el Señor Jesús nosotros no podemos hacer nada. No podemos, nuestra vida es como un barco sin timón que va para allá, para acá. Cristo es el timón de mi vida, es el timón de su vida. Y para que nosotros tengamos una carta de navegación
que llega a buen puerto, esta es la carta de navegación, la palabra de Dios. Y nosotros vamos a estar tomándonos de ella, vamos a estar escudriñándola, vamos a estar abriendo nuestro tiempo para que nos dirija y nos guíe. Hermanos, a veces uno dice, ¿qué tengo que hacer como hijo del Señor? Y yo hoy día, el medio en el cual vivimos es tan malo y tan perverso, y la Biblia dice que vamos a vivir una generación maligna y perversa, como dice en otro pasaje. Nosotros como hijos del Señor estamos en medio de ella para resplandecer como luminares en este mundo. La pregunta es, ¿estoy siendo yo una luz para los que me rodean? ¿O estoy tan apagado con los demás que vamos a ir a caer al mismo infierno? No, nosotros como hijos del Señor tenemos que ser luminares en el mundo, tenemos que arraigarnos, tomarnos de la palabra del Señor y Él nos va a dar la valentía, nos va a dar el valor, nos va a hacer que podamos hablar. La verdad es que sí, cuesta mucho hablar del Señor, cuesta, hay que ser valiente. Ahora, antes uno caminaba por las calles el día domingo y veía a la gente con su Biblia y su himnario que iban para la iglesia, unos para allá, otros para acá. Cuando yo iba a la iglesia siempre se veía hermanos por todos lados, parecían como hormiguitas para allá, para acá. Pero, ¿qué es lo que los identificaba que eran evangélicos, que eran creyentes? Iban con la Biblia, iban con su Biblia. Hoy en día, cuesta ver creyentes con Biblia, aunque la mayoría la tenemos ya en el celular, pero ya hay diferentes formas. Nosotros, hermanos, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado en su palabra para que nuestra vida esté glorificando al Señor. Hermano, Dios ha prometido. Yo tenía un versículo que se leyó delante en Romanos capítulo 8. Ahora pues dice el 8:28 que leíamos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí decían Colosenses, de la manera que habéis creído en Él, debemos andar en Él. Nosotros tenemos que creerle a Dios, ese es el secreto. Decimos que creemos en Dios, la forma de demostrar que creemos en Dios es creerle a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y se cumple. Eso es fe. Eso es fe. Yo deposito mi fe en el Señor, que a través de esa fe me hace entender que lo que Él ha revelado en su palabra es verdad y yo debo vivirlo, debo hacerlo. Y yo siempre termino con una vida práctica en nuestra vida, lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos aquí para dar fruto. Y si el Señor ya nos dio el fruto del Espíritu Santo, nuestra responsabilidad es día a día irlo creciendo para que ese fruto salga de nosotros. Gálatas 5, 22 y 23, ¿no es cierto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así como la iglesia tiene sus marcas, ¿cómo conocemos nosotros una iglesia que predica la palabra del Señor, que hace lo que Dios quiere? Como hijo del Señor, el fruto del Espíritu Santo es un sello, es una marca que Él pone en nosotros que tiene que salir, tiene que verse. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aparentemente uno mira ese tremendo listado y dice, es difícil, la vida cristiana es difícil. Porque nuestra vida cristiana está basada en mi contacto
y mi comunión con Dios. Y entre la comunión con Dios y yo, ¿sabe lo que hay? Satanás en sus huestes celestiales está viendo una batalla, una guerra. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hermanos, nosotros no vemos, no lo vemos, pero es tan fuerte el asedio de Satanás a nosotros que él no pierde oportunidad. Ahora, nosotros tenemos todo para ganar la victoria frente a Satanás. Lo tenemos todo. Jesús respondió con qué a Satanás cuando lo tentó. Escrito está. Escrito está. Así dijo, escrito está. Por otro lado, él nunca dijo, yo soy Dios y... No, él se limitó y dijo, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Y Satanás lo único que está haciendo es tentarnos para que nosotros dudemos de la veracidad que Dios a través de su palabra me dice. Y hermanos, el Señor a través de su Espíritu Santo nos ayuda a decidir, a ver en estos momentos difíciles qué es lo que más nos conviene y cuál es la decisión que tenemos que hacer. Es el Espíritu Santo de Dios, con el cual usted y yo hemos sido sellados. Así que, hermano, el ministerio de Pablo a los gentiles, que es el tema de este momento, yo lo habría puesto el misterio y habría puesto de mi nombre. Porque nosotros como hijos del Señor hemos recibido un ministerio, el de ir y predicar el Evangelio. Nosotros hemos recibido eso y el ministerio es que el reino de nuestro Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, sea entregado a todos. Así que, hermanos, para tener una vida bendecida por el Señor, lo que tenemos que hacer es vivir tomados de Él. Yo siempre digo, no hay magia en la palabra de Dios. No es magia, sino que es cuando uno cree lo que dice ahí, uno va a ver milagros. Va a haber milagros en la vida de uno. ¿Por qué? Porque se va a ver como Dios no falla, Dios no miente. Él es fiel y lo que ha prometido a través de su palabra, Él siempre lo va a cumplir. Y cuando nosotros hacemos de acuerdo a lo que Él nos pide, hermanos, vamos a ver los milagros en nuestra vida. Así que nosotros cada día arraigue su vida y sobreedifíquela en el Señor Jesús. Arraiguemos nuestra vida en el Señor, arraigado. Y eso es en la palabra de Dios. Si este es el mensaje. Este es el mensaje para nosotros, como hijos, que debemos entregar. Este es el manual el cual yo debo estudiar y aprender y tenerlo primeramente claro conmigo. Y si lo tengo claro conmigo, lo podré exponer a otras personas. Y hermano, confíe. Dios está a su lado, el Señor está a su lado. Él dijo, va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En ese sentido, no perdamos la esperanza de que el Señor nos va a ayudar y nos va a guiar para que podamos vivir, hermanos, una vida cristiana abundante. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos, que seamos alegres, estemos contentos, vivamos haciéndonos el bien los unos a los otros y, como dice lo que leímos, abundando en acciones de gracia. Las abundantes acciones. Las acciones de gracia salen por amor, no por compromiso, nacen por amor. Y Dios ha puesto en nuestro corazón el amor y a través de esa característica, esa cualidad que Dios ha puesto en nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que vamos a hacer día a día, va a ser abundar en acciones de gracia para que como iglesia
crezcamos y seamos más. Así que, hermanos, para esta semana, póngase una meta, pongámonos una meta. Cada vez arraiguemos más nuestra vida en la palabra del Señor. Tomémonos de ella, leámosla. Seremos, como dice el Salmo ese que nos da, dice, cuando viene el verano, uno no verá el calor, porque vamos a estar vigorosos y fuertes, porque el Señor nos va a dar la fortaleza, el Señor nos va a dirigir, Dios va a poner en usted y va a poner en mí esa fortaleza que necesitamos. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga durante esta semana, para que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, amado Padre Celestial, le damos gracias porque el consejo que usted nos da a nosotros, Señor, a través de su palabra es que debemos usar lo que usted nos dejó. Y, Señor, no preocuparnos tanto de las cosas de afuera, sino que ocupándonos de lo que usted a través de su palabra nos deja, nosotros podremos salar este mundo, podremos dar luz a este mundo, podemos ordenar lo que está desordenado. Por eso, Señor, gracias por esta palabra que tú nos das. Pedimos que tú la apliques en cada uno de nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad. En los méritos de Cristo Jesús. Amén.